cada uno de ustedes. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana en compañía de sus seres queridos, su mamá y su familia, ¿no? Empezamos el día de hoy pues con las clases que nos toca el curso de geometría y es el último tema. Terminando esto, terminando los problemas del libro, pues te voy a dejar un pequeño balotario para que puedas repasar todo lo que hemos hecho en el bimestre, ¿ya? Cualquier consulta, duda, ya sabes, estoy para poder apoyarte. Así que empezamos de una vez. El último tema que nos toca, con eso terminamos, es triángulos 1 y vamos a ver las propiedades fundamentales. Pero lo que tenemos que hacer primero es definir qué es un triángulo, ¿no? Bueno, simplemente el triángulo es una figura geométrica, ¿verdad? Que está conformado por tres puntos, ¿ya? Y si yo uno esos tres puntos por mediante segmentos de rectas, formo un triángulo. Claro, pero observación, esos tres puntos no deben ser colineales. ¿A qué me refiero? Que no se deben encontrar en una misma línea. Porque si yo tengo tres puntos en una misma línea, yo no voy a poder formar un triángulo. ¿Ya? Listo. Entonces, el triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Eso es todo lo que tienes que saber. Vamos a ver. Aquí tenemos el triángulo. Tenemos este gráfico que es un triángulo. Pues vamos a ver cuáles son los elementos de ese triángulo. Empezamos por los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Simplemente estos puntos que ves aquí. Esos puntos no colineales son los vértices. Vamos a llamar vértice A, vértice B, vértice C. Ya está. Vértice A, o sea, los puntos A, B y C. ¿Cuáles son los lados? Los lados vendrían a ser la unión de esos dos vértices, Por ejemplo, si yo uno A con B, este segmento vendría a ser un lado, otro lado, otro lado. Tres lados, triángulo, muy bien. Entonces vamos a poner por aquí. Lado A minúscula, lado B y lado C. Listo. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos son aquellos ángulos, pues, ¿no?, que se encuentran dentro del triangulito. Alfa, beta y teta, en este caso. Ya está. Listo. ¿Cuáles son los ángulos externos? Los ángulos externos son los que se encuentran fuera del triángulo. X, Y, Z en este caso. Listo, chicos. Listo. Esos son los elementos de todo triángulo. Ahora vamos a ver pues algunas propiedades que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar los problemas, ¿ya? Propiedad número 1. Me dice lo siguiente. La suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180. O sea, lo que yo voy a hacer aquí es formar mi ecuación. Voy a formar mi ecuación para poder hallar el valor de X que mayormente nos pide, ¿no? Y nos dice lo primero, que yo debo sumar los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos en este caso? Alfa, beta y teta. Ya está. Entonces la formulita vendría a ser alfa más beta más teta. Y me dicen que si yo sumo esos ángulos internos, siempre me tiene que dar 180 grados. Listo. En todo triángulo. ¿Quieres hacer la prueba? Agarra tu reglita, dibuja un triángulo, agarras tu transportador y mides cada ángulo y te va a salir un promedio de 180, un aproximado 180. Si no te sale 180 exacto. ¿Ya? Haz la prueba si quieres en tu casa. Problema número 2. La suma de los ángulos externos, propiedad número 2. La suma de los ángulos externos me debe dar 360. O sea, voy a formar nuevamente mi ecuación, pero esta vez ya no voy a sumar los internos, sino los externos. Eso me indica que cuando yo sume los externos, en este caso X más Y más Z, debo siempre igualar a 360. ¿Ya? Esa es la propiedad que me dice. Ya está. Interno 180, externos 360. Propiedad número 3. La medida de un ángulo, ojo aquí, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de dos internos no adyacentes a él. No entiendo, profe. A ver. ¿Cuáles son los externos? X, Y, Z. La propiedad es la siguiente. Escoges un ángulo externo. Vamos a ver X. Ya, voy a poner entonces. Eso me quiere decir que X debe ser igual a dos internos no adyacentes. Fácil. Si tú escoges X, tapa todo esto, mira. ¿Qué ángulos internos me quedan? Alfa y teta. Ah, eso me quiere decir que este X debe ser alfa más teta. Ah, ya. Alfa ya más teta. Ya está formada la ecuación. Profe, pero si yo no quiero X, yo quiero el valor de Y. Y sería igual, tapo, ¿qué me quedaría? Alfa más beta. ¿Te das cuenta?
Ah, y si quiero z, z sería igual, tapo, beta más beta. Esa es la propiedad. Eso es lo que me indica la propiedad número 3, ¿ya? Ah, ya, profe. A ver, ahora vamos a ver qué es un perímetro. O qué es, esto ya lo sabes, ¿ya? ¿Qué es el perímetro? Ojo aquí, cuando te hablan de perímetro, se le conoce como 2P. Cada vez que tú veas 2P, estamos hablando del perímetro, ¿ya? Y tú ya sabes pues, que el perímetro de toda figura es la suma de lados. Claro, el perímetro de un triángulo es dada por la suma de las medidas de sus tres lados, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente: 2P, perímetro. Cuando te piden el perímetro, vas a sumar sus lados nada más. A más B más C. Listo, chicos. Y esta es la teoría que tienes que conocer para que puedas desarrollar los problemas. Vamos a ver a continuación unos cuantos ejemplitos para que podamos avanzar bien. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo a repasar. Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar algunos problemas en esta oportunidad. El último tema ya de lo que es triángulos para poder dejarles un valutario y pues ustedes puedan desarrollar. Ya desde ahí vienen las preguntas para tu examen. Empezamos. Problema número 1. Vamos a usar, les voy a explicar cada propiedad que se está usando para los problemas. Para el problema número 1, los tres son ángulos internos. Por lo tanto, la propiedad te dice que si yo sumo todos los ángulos internos me tiene que dar 180 en todo triángulo. Empezamos. Vamos a ubicar con cualquiera de ellos. Empezamos con x más 40. Listo. Sumas con el otro ángulo 2x. Sumas con el otro ángulo 12x más 10. Igualas a 180 por propiedad. Y bueno, aquí opera, ¿no? Ya has formado tu ecuación. X más 2x te va a salir 5x. Ahora sumamos los números. 10 más 40 te sale 50. Ya está. Él pasa a restar, tú ya sabes. Entonces mentalmente, ¿ya? A ver, profe, pasa a restar 180 menos 50, te va a salir 130. Listo. El 5 pasa a dividir. Ah, y si yo divido te sale 26 grados. Problema resuelto. Si tú quieres, puedes también desarrollarlo mentalmente. ¿Cómo? Aquí mismo. X más 2x sería 5x. De frente ya pondría 5x. Luego sumamos los números. 40 más 10 más 50. Ahí está. Igual a 180. Ya no es necesario que hagas toda esta ecuación. Ya como tú gustes, ¿ya? Puedes hacerlo mentalmente, pero no te vayas a confundir. Problema número 2. La misma idea. Voy a plantear la ecuación. Sumamos. Triángulo debe sumar 180. Vamos a poner θ más 20 más el otro, θ más 10. Muy bien. Profe, más, no te olvides este ángulo, que equivale a 90 grados. Ah, ya. Igualas a 180. Y nuevamente operamos. Con él voy a sumar 2θ. Sumamos 90 más 10 más 20. Claro, 120. Ya está. Él pasa a restarle, no te olvides. Te va a salir 60 grados. 180 menos 120, 60. En 2 pasa a dividir. 30 grados. Ya está. O si quieres, pues tú ya sabes. θ más θ de frente, 2θ. Ahí está. 20 más 10, 30. Más 90, 120 igual a 180. Ya no es necesario eso. Como tú quieras, ¿ya? A ver, en el problema número 3, si te das cuenta, los tres ángulos son externos. Y cuando eran externos, también se suman, pero se igualan a 360. Vamos, eso sí vamos a hacerlo mentalmente, ¿ya? A ver, acá hay 4, 3, claro, acá hay 4 más 3, 6, 7 más 3, 10. O sea, te salen 10x. Ya no formó la ecuación, 10x. Ahora sumamos los números. 10 más 20, 30, más 10, 40. Ya está. Ya hemos sumado mentalmente, ya no estamos formando la ecuación, ¿ya? 4, 3 y 3 son 10, y acá 10, 20, 40. ¿Y igual a cuánto te dije? Claro, se igualaba a 360 porque son ángulos externos. Él pasa a restar, tú ya sabes. Y si yo resto me va a salir 320 grados. El 10 pasa a dividir, y si yo divido me sale 32 grados. Listo, problema resuelto, muchachos. Fue contra fácil los problemas. Problema número 4. A ver, profe, ¿cómo se hace? Mira, este angulito, por ser ángulos opuestos por el vértice frente a frente, deben ser iguales. Ya está. Hay una propiedad que te dice lo siguiente. Aquí está el triángulo, y este ángulo es externo, ¿sí o no? Claro, este ángulo externo, o sea, ese 5x,
debe ser igual a la suma de dos internos. ¿Pero de quiénes? Si m es el externo, entonces los internos son estos dos, mira. Entonces es 40 más 90. Esa es la propiedad. Si aquí suman 130, él debe ser 130, pues, el de afuera, ¿ya? A ver, empezamos. 5x igual a 130. Listo. El 5 pasa a dividir. Y si yo divido, me sale 26 grados. Muy bien. Y el problema número 5 es la misma idea. A ver. Fíjate que para este triangulito, este ángulo es el externo. Claro, que se encuentra afuera. Este externo debe ser la suma de estos dos. O sea, quiere decir que él debe ser igual al ángulo θ más 30. Ahí está. Debe ser la suma de estos dos, ¿ya? Entonces, pues formamos nuestra ecuación ya. Porque mira, en este triángulo son internos y deben sumar 180. Empezamos. Ponemos θ más 30 más el otro ángulo 50 más el otro ángulo 60 igualamos a 180. Esto ya no, porque ya están. Estos dos ángulos me han servido para saber cuánto vale este de acá, ¿ya? Entonces seguimos operando. Te va a salir, si yo sumo, me sale 140. El 140 pasa a restar. Y el ángulo θ valdría 40 grados. Muy bien, chicos, eso es todo. Estamos culminando ya el libro, la clase de geometría. Les voy a dejar un balotario para poder desarrollarlo en estos días, ¿ya? Y para que puedas rendir un buen examen. Eso es todo.